Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el doctor Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. Me es un gran privilegio compartir la carga de mi corazón. Es cierto que empezamos una serie sobre la vida espiritual, pero este mensaje que voy compartiendo en esta serie es mucho más que una materia más. Es para mí realmente el eje de mi vida, de mi ministerio. En la voluntad de Dios, por más de 40 años he dado esta materia en el Seminario Bíblico Río Grande. Ha sido para mí un gran honor y privilegio compartir la palabra de Dios, pero también mi corazón a los muchos estudiantes. Además, me ha permitido viajar por América Latina, los Estados Unidos, el Canadá, mi propio país, compartiendo estas verdades preciosas. Han sido siempre de bendición y mi oración ferviente que en su caso también este estudio sea de profunda bendición y edificación. Realmente la palabra de Dios nos anima a reconocer la grandeza de nuestro mensaje en Cristo. Pongo por título a esta serie de estudios Una salvación tan grande. Quizá reconozca que viene textualmente de Hebreos capítulo 2. Es una porción de advertencia, pero también de aliento. Dijo el autor inspirado: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos hay cierto elemento negativo, porque los hermanos iban para atrás, y él les escribe para animarlos, para que sigan adelante. Y por eso en la exposición de la palabra, la vida espiritual, quiero también exhortarle y animarle a seguir adelante. No tan solo tenemos un mensaje de victoria, sino también tenemos el ministerio actual del Espíritu Santo aquí en nuestro corazón y en el cielo nuestro intercesor, Cristo Jesús. Pongo 3 propósitos por los cuales quiero yo lograr el mensaje. Primero, pongo mucho énfasis en esta serie sobre la sana doctrina. Creo yo firmemente que la sana doctrina resulte en la santidad de vida. Hay mucha predicación y hasta hay mucho evangelismo que se presenta más en forma de sentimientos, emociones, lo subjetivo. No critico de ninguna manera la predicación del evangelio, pero muchas veces hay los que se confunden, pensando que levantando la mano, pasando al frente, sintiendo una emoción profunda en su corazón, por lo tanto ya es hijo de Dios. Puede haber esas cosas como evidencias, pero realmente la salvación está fundada en lo que está escrito, en la doctrina sana. Pablo habla muchas veces de la doctrina sana, saludable a nuestra vida espiritual. Es una buena base teológica y bíblica. Además, quiero dirigirme al creyente para que él sepa crecer en gracia. No solo basta un deseo de crecer, tenemos también que ir
andando de acuerdo con la palabra de Dios, y el crecimiento en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo será el resultado. Hay una base sólida, y uno puede saber cómo crecer. Además, mi deseo es dejar con mi televidente una base para explicar a otro cómo la vida cristiana se desarrolla, crece, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Muchos sí sabemos cómo dirigir a un alma a las plantas del Señor. Eso es hermoso, los pasos que dar. Pero también muchas veces nos encontramos con un hermano, una hermana derrotado, fracasado, desanimado, triste, quizá habiendo caído en algún pecado, y necesitamos saber conducir a tal de su posición de tristeza, de desánimo, a un andar en vida victoriosa. Y por eso así una buena base teológica y bíblica. Saber cómo crecer, dando los pasos bíblicos, y también equipando al creyente para compartir no tan solamente el camino a Cristo como Salvador, sino el camino hacia la victoria. Debemos, en primer lugar, escuchar la voz del Maestro. Cristo habló, y en Mateo capítulo 11, versículos 28 a versículo 30, Él nos da una auténtica y hermosa invitación. Mateo 11, versículo 25 en adelante. Escuchen la palabra de nuestro Señor en medio camino de su ministerio, dirigiéndose a una multitud, sin duda mixta, con personas con interés, otros con desinterés. Pero dice Él de su corazón: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una invitación que nos llama la atención, porque realmente surge la pregunta lógica: ¿cómo es la vida cristiana? ¿Cómo empieza? ¿Qué es en sí? Empieza realmente con un profundo encuentro personal con una persona, con Cristo Jesús. No es un encuentro religioso, no es seguir solo las doctrinas de una denominación, una iglesia, sea evangélica o católica. Es más bien un encuentro con el Maestro, en tiempo y en espacio. Cuando uno de corazón, según el texto, trabajado y cansado, ya no puede salvarse, pero mira a aquel que extiende la invitación: venid a mí. Hay muchos que creen equivocadamente que, habiendo sido bautizado como niño o después, habiendo asistido a una iglesia, habiendo cumplido con ciertas demandas religiosas, que eso sí garantiza la vida y la vida en Cristo. No es así. Al contrario, llegando a una persona. Pienso en 2 versículos que me cambiaron la vida a la edad de 12 años. Versículos que todavía resuenan en mi corazón y me dan la base de la seguridad de haber sido creyente en Cristo desde muchos años. Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y también al que a mí viene, no lo echo fuera. Dos cuadros muy sencillos. A los que me recibieron. Y luego identifica el recibimiento en términos de los que creen, depositan su fe exclusivamente en Cristo. Y también al que a mí viene, obedeciendo a esta invitación: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y os haré descansar. ¿Quién no quiere tener descanso, reposo para su alma? ¿Quién no quiere paz en este mundo de problemas y de dificultad? Fue el profeta Isaías que describe muy bien la situación de uno sin Cristo, cuando dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y a veces uno dice: los que quieren tener paz, ahora levantan la mano, pase al frente. Y hay muchos que así responden. Sí, de corazón sincero, Dios lo recibe. Pero realmente debemos saber a quién llegamos y cómo llegamos, llegando a Cristo, confiando en Él. Examinemos por un momento lo que es el texto de Mateo 11, 28. Se ha dicho muy bien, un texto sacado de su contexto, lo que precede y sigue, viene siendo un pretexto. Pero realmente en este contexto vemos que nuestro Señor invita a un grupo de personas cansadas y trabajadas. Es una invitación para mí genuina y verídica. Pero no solo es una invitación de llegar a Él, a una persona. Él inmediatamente dice que llegar a Él implica el discipulado, la continuación. El versículo que sigue dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Inmediatamente vemos un escenario agrícola, dos bueyes arando un surco derecho. Eso implica labor, pero también trabajo, también caminando al compás el uno con el otro. Y por eso el que nos invita no nos llama a la flojera y a la pereza espiritual, sino más bien a la labor con Él, en su yugo. Su yugo, sin embargo, no es gravoso, porque Él dice: mi yugo es fácil. Pero también cambia la figura, la invitación y luego la orden: aprended de mí. Una vez más, no es un aprender teológico, intelectual, es más bien aprender de Él, cómo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero más que nada nuestro bendito Salvador. Sus características principales, aquí Él nos las da: humilde y manso de corazón. La vida cristiana es una invitación, y en esta sola invitación auténtica y genuina vienen dos consecuencias: llevar su yugo, aprender de Él. Rápido, noten conmigo que Él dice: el que a mí viene confesando su pecado, en palabras de la oración del publicano: sé propicio a mi pecador. Él dice: os haré descansar. Él nos da por su propia iniciativa ese descanso. Pero en consecuencia de llevar su yugo y también aprender de Él, Él dice: hallaréis descanso.
Noten la diferencia. 2 descansos, pero realmente un descanso con 2 fases. Llegando a Él, Él nos da gratuitamente el descanso. Os haré descansar. Pero caminando, llevando el yugo, siendo estudiante, espíritu sensible, sumiso, listo a obedecerle, hallaréis en el proceso del andar por fe, hallaréis descanso. La vida cristiana empieza con Cristo, pero la invitación es solo el primer paso. Los pasos que siguen de gloria en gloria, de victoria en victoria, ahora vienen siendo los nuestros, llevando el yugo, aprendiendo de Él. Así habló el Maestro, marcando cómo empezamos. Pero pasemos a Juan capítulo 12, donde Él introduce al final de su ministerio, en el umbral de la cruz, introduce lo que ha venido siendo la regla, la verdad, el principio básico, la cruz. Déjeme leer Juan 12, versículo 23 a 26. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cerca la cruz, la llegada de los griegos diciendo: queremos ver a Jesús. Los discípulos vienen el mensaje y Él aprovecha ese momento crucial, no para ir a entrevistarse con los griegos, pero Él anticipando su venida en días futuros a través de sus discípulos. Pero de pronto se le destaca la cruz en toda su importancia y centralidad. Y Él así, con una nota de triunfo, dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta verdad, la centralidad de la cruz, Él ilustra en el versículo que sigue, diciendo, tomando en cuenta de la botánica, una cosa que todo el mundo sabía en aquel entonces y hoy día también: de cierto os digo, que si el grano de trigo, un granito no más, no cae en la tierra y muere, perdiendo su forma, en cierto sentido, dejando lo que antes era, dice, si no cae, queda solitario, solo. Pero ahora la condición positiva, Él dice, mas si muere, lleva mucho fruto. Es bien evidente que Cristo, quien habla a sus discípulos, es el grano de trigo. Él dejó la gloria de su Padre, los cielos con todas las prerrogativas que Él tenía, las abandonó para hacerse hombre, para llegar a la cruz. Y en este momento, sintiendo la presión infinita de los pecados del mundo sobre Él, Él dijo en el mismo contexto: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No la idea de una vacilación, más bien de ninguna manera, aunque sentía la presión eterna de la ira de Dios sobre Él, Él responde: mas para esto he llegado a esta hora. Él vino a morir como un grano de trigo. Y por eso Él obedeció en su propia vida esta verdad, este principio básico. 6 veces en los 4 evangelios tenemos esta frase que sigue. Versículo 25. El que ama su vida, que la retiene, que la preserva, que no quiere
en la tierra y morir como aquel grano de trigo que sí cae y luego brota y se multiplica. El que no quiere, el que ama su vida, la perderá, la va perdiendo. Pero también por el otro aspecto, él dice, y el que aborrece su vida, palabra bien fuerte, ningún rival, ningún competidor, ningún chance de no estar dispuesto a caer y morir. El que aborrece su vida, su psique, su personalidad, mente, emoción, afectos, todo. Dice él, en este mundo, el que así la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. 2 veces en Mateo 10 y 16. En Marcos 8, 2 veces en Lucas 9, Lucas 17, y ahora en Juan 12, al final, cerca de la cruz, él vuelve a decir, yo soy el grano de trigo, que estoy dispuesto a perder mi vida para multiplicarla en la cosecha de los griegos. Pero no, ahora él aplica al creyente, al discípulo de aquel entonces, y del mismo modo a usted y a su servidor. Dice, el que ama su vida la está perdiendo. Una ley implacable, inexorable, una ley que rige. El que vive para sí, aun el creyente que vive para sus intereses, para su orgullo, para su fama, para su propia satisfacción, el que vive para el dinero, el que vive para otros fines, realmente se va empobreciendo. Pero al contrario, cuando le decimos, habiendo oído esta hermosa invitación, venid a mí, pero ahora dispuesto, resuelto a llevar el yugo, aprender como el estudiante sumiso y obediente, ahora la promesa es para vida eterna, la guardará. Pero él sigue aplicando esta verdad. Primero la ilustra en términos del grano de trigo. Después él la explica, la expone a sus discípulos. Pero ahora él aplica a la vida del creyente. Si alguno me sirve, sígame. En el original la sintaxis es muy interesante, muy enfática, porque él dice, si a mí me sigue, me sirve alguno, a mí, otra vez remachando esa verdad de que venimos a él y también tomamos su yugo y aprendemos de él. Y ahora sí, a mí, el grano de trigo, dispuesto, listo a perder mi vida, morir para resucitar en una vida de abundancia. Ahora él dice, ahora me debe seguir. Seguimos al crucificado, aquel que puso el ejemplo una vez para siempre. Él sigue diciendo, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, en compañía con él. Y por fin, si alguno me sirviere, si a mí me sirviere alguno, mi Padre le honrará. La vida cristiana marcada con una venida a Cristo, un encuentro con Él, pero también un andar por fe. Termina en Filipenses capítulo 2 con el hermoso ejemplo que da el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, grano de trigo,
el principio de la cruz, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, en consecuencia de tal obediencia, él dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hemos venido, llevamos el yugo, aprendemos de él el principio de la centralidad de la cruz. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.